Bien, estamos ahora con Carlos Tapia, ex asesor de la presidencia del Consejo de Ministros y sobre todo ex miembro de la Comisión de la Verdad, que es la razón o el título por el cual lo hemos invitado en esta ocasión. Carlos, buenas noches, ¿qué tal? Gracias por la invitación, Jaime. Pero está el tema que de alguna manera ha sacudido a la opinión pública, la posibilidad de que el Movadef, que es un movimiento senderista, pueda reinscribirse, pueda inscribirse como partido político. Hay casi una unanimidad en el sentido que esto no debería ser posible, pero en las discusiones que se han presentado en televisión, etcétera, se ha hecho evidente que hay mucha gente jóvenes sobre todo, que desconocen, no saben ni siquiera quién, por ejemplo, quién es Abimael Guzmán, creen que Elena Iparaguirre es una cantante o cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, claro, es un país en el que la ignorancia, ya sabemos que la educación pues es muy mala, ¿no? Hay mucha gente que no sabe quién es Miguel Grau tampoco, ¿no? Pero en fin, entonces, ¿qué explicación tienes acerca de por qué es que un movimiento como este puede haber reunido esa cantidad de firmas, puede tener adhesión, puede haber tanto, digamos, olvido de los jóvenes acerca de lo que pasó con Sendero Luminoso y todo el terrorismo y todo lo demás? Sobre lo último, en realidad ha sido una irresponsabilidad de la clase política del país, que una vez que salió publicado el informe final de la Comisión de la Verdad, no se le hizo caso a Mario Vargas Llosa cuando él dijo de que un resumen de ese informe, lógicamente, debería ser materia de educación para los colegios, en las mismas escuelas militares, en fin, donde se iba a explicar las características que tuvo el fenómeno senderista, ¿no? Ahora, ahí hay una discusión, ¿no? Porque hay quienes consideran que el informe de la Comisión de la Verdad, que es un informe muy, digamos, exhaustivo en algunos temas, muy estudioso en otros temas, sin embargo, tendría para algunos sectores ciertos sesgos que no deberían entonces ser materia de su inclusión en los textos escolares. Por ejemplo, se habla del conflicto armado interno, ¿no? Y al hablar de conflicto armado interno permanentemente, en lugar de decir terrorismo, tan sencillo, de alguna manera se pone en igualdad, en un nivel, en un mismo plano, digamos, a los senderistas y al Estado peruano o a las Fuerzas Armadas, como si hubiesen sido dos fuerzas igualmente legítimas o no legítimas, digamos, que se enfrentaban, ¿no? Cosas de ese tipo. Digamos, habría que la pobreza se menciona como una causa importante, ¿no? El punto 4 de las conclusiones dice que la CDR ha constatado que existe una notable relación entre la situación de pobreza y exclusión social. Claro que hay una relación, por supuesto, pero digamos, dar la idea de que la pobreza fue la causa de esto no es cierto. Bueno, no es cierto, pero tampoco es cierto que eso lo diga la Comisión de la Verdad. Bueno, el punto número 4 lo dice de alguna manera. De alguna manera. No, dice pues la notoria relación entre la situación de pobreza y exclusión social y la probabilidad de ser víctima de la violencia. Digamos, de alguna manera se está diciendo la pobreza ha engendrado esto. Entonces, son énfasis, ¿no? Y más adelante sí se dice que la causa es el fundamentalismo de Sendero Luminoso, o Partido Comunista de Perú, Sendero Luminoso, pero nunca se habla de fundamentalismo marxista, no se usa la palabra marxista, se habla de fundamentalismo en general, es decir, no se dice aquí hubo una ideología marxista que se llevó a un extremo, ¿no? En que llevó la tesis de la violencia como parte de la historia al extremo, a un extremo demencial, pero digamos el origen es ideológico. A ver, primero comencemos. Ya en las escuelas de formación militar, en el Ejército, la Marina y la Aviación, se enseña el derecho internacional humanitario y el artículo 3º común de los convenios de Ginebra, donde se señala de que cuando se habla de las partes del conflicto armado interno, ningún derecho puede atribuírsele a una parte, ni siquiera se dice es el Estado contra otra parte.
es las partes. O sea, eso ya está aclarado. Ahora, es verdad que hay gente que todavía sigue con esto. No está aclarado, digamos, es un asunto, digamos, cuando uno construye una historia, Es el artículo 3º. Cuando uno va a poner esto en la historia del Perú, en el libro de historia del Perú, digamos, no puede quedar la impresión, la imagen, la percepción de que estas dos partes están en el mismo nivel y en el mismo nivel de legitimidad. Esto no es aceptable. ¿Sabes qué? Eso es obligatorio que Perú lo mantenga así, si es tributario de los convenios de Ginebra. Y el Perú es tributario de los convenios de Ginebra. El artículo 3º común dice eso. Dice el conflicto armado interno, las partes del conflicto, así dice. Entonces, bueno, pero eso puede ser pues que cuando estamos hablando de una guerra civil, cuando estamos hablando pero aquí estamos hablando de un grupo ideologizado, terrorista, sí, que atacó al Estado peruano. Entonces no podemos hablar de dos partes como si fueran partes iguales e igualmente, digamos, legítimas o ilegítimas, porque en realidad serían ilegítimas. Claro, no, es que en el artículo 3º común además añade de que eso no le da ningún tipo de reconocimiento a nivel de las partes. Bueno, pero una cosa es la cosa legal y otra cosa es la manera como uno entiende y percibe la historia. Que estamos hablando de un fenómeno social, no de la redacción legal de un convenio internacional, por favor, Jaime. No se puede ser tan literal. Claro, Jaime, pero tú tendrás que reconocer que comenzaste tocando el tema y dices, para algunos hay estos problemas y claro, en realidad para ti, porque como te llamas... Bueno, yo en este caso, frente a ti, yo represento a esos algunos. No hay discusión. Pero creo que el informe de la Comisión de la Verdad es lo suficientemente calificado y reconocido nacional e internacionalmente como para no cuestionarlo sobre, supongamos, lo que tú estás señalando. No es cierto que yo te lo he contestado, pero bien tú tienes libertad. No, estoy hablando de si queremos traducir esto a los textos escolares, sí, hay que buscar una redacción que digamos... claro, tiene que haber un... No se puede hablar de conflicto armado interno, se tiene que hablar de terrorismo. No solamente cómo se llama el término conflicto armado interno, sino para pasarlo a un texto escolar tiene que ser pues traducido por pedagogos, etcétera, ¿no? Pero en el caso de Sendero y del fundamentalismo que tiene relación con lo que tú has nombrado de Movadez, creo que en el tomo 2, entre las páginas 81 y 90, ahí está todo el pensamiento de Gonzalo. 81 y 90 para los que quieren conocer exactamente la definición de pensamiento de Gonzalo, su característica, el fundamentalismo. Pero tiene que quedar claro, digamos, que aquí hubo, si queremos ir a la verdad, hubo una patología ideológica, digamos, una ideología que era una ideología en buena cuenta de la muerte, porque es una ideología de la violencia para tomar el poder que se llevó efectivamente a la práctica y que produjo desconcierto en algunos sectores importantes de la izquierda que consideraban que ese era el camino adecuado, pero no era el momento de hacerlo, porque no estaban dadas según ellos. Entonces era un asunto de oportunidad. Digamos, esto generó en la izquierda peruana una ambivalencia, en fin, todas esas cosas tienen que quedar muy claras. Está en el informe, Jaime, habría que leerlo con más detenimiento. No, sí, es un asunto de los énfasis. Pero ¿sabes qué? Creo que en una cosa sí está cerrado, en esto sobre la ideología, ¿no? Lo característico del Sendero no es porque tenga una ideología tributaria de la violencia. Eso sería, ¿por qué? Porque marxista. No, tampoco, pues, ¿por qué? Porque maoísta, pero pensamiento Gonzalo. No, porque entonces, mira, entonces, cuidado, entonces empiezas a comparar al Sendero con la FARC, con el Frente Farabundo Martí, con los Tupamaros. Es una aplicación particular. No, todos ellos son mamíferos, los senderos son peces. Esa es la diferencia. No es así. No es así. Es marxismo, es un marxismo con diagnóstico marxista y todo lo demás, pero una determinada, digamos, una versión casi podríamos decir patológica, pero en fin, yo creo que, claro que sí. No. Entonces no quieres exculpar, por eso no se menciona marxismo acá. Claro que se menciona. No se menciona maoísmo en alguna parte. Jaime, pero no has leído.
No, hay... Yo lo he hecho, pero no me puede decir que no, estos Bueno, están ahí. Ubícame en qué parte... Marxismo, leninismo, maoísmo, pensamiento mao. No, eso es la descripción. Pero claro, Eso es la descripción, pero la parte de las conclusiones donde se dice... Marxismo, leninismo, maoísmo, Mira. pensamiento Gonzalo. Mira. La CDR considera que el PCPSL, Sector Luminoso, llevó la ideología fundamentalista, nos dice marxista, No, pero... a la organización totalitaria y la organización totalitaria a sus extremos, etcétera. Y así yo he buscado dónde hay una referencia a la ideología marxista. Y en alguna parte se habla de maoísta, pero no se dice marxista. No, Jaime. Está buscando. Sí. Hay otros capítulos de la comisión, por ejemplo, hay uno muy bueno sobre los textos escolares y universitarios, el manual del el marxismo de manual, que creo que fueron redactados por Carlos Iván de Gregori, me imagino, donde describen cómo efectivamente en las universidades se aprende el marxismo de manual. Sí. Entonces ahí sí se habla del marxismo, sí, pero bien adentro, claro. Pero en las conclusiones, que son, digamos, lo que serviría probablemente para pasar a un texto escolar. Jaime, entonces la Comisión de la Verdad no descubrió que la base de unidad del Movadef era el marxismo, leninismo, maoísmo, pensamiento Gonzalo. No me puede decir eso, pues, o sea... Bueno, ubícame, pues, ¿dónde está se usan eufemismos? No, si tú me hubieras invitado y me hubieras dicho, trae tú el documento donde dice marxismo, leninismo, pensamiento Gonzalo, yo te lo traía, pero no me puede decir, ubícamelo, pues ahora, no, eso no es correcto, Jaime. Yo te digo que yo he participado en la redacción de eso y precisamente se dice marxismo, leninismo, maoísmo, pensamiento... Claro, eso es así, porque esa es la autodescripción de ellos, pero no estoy hablando de la autodescripción de ellos, sino de la redacción de la misma comisión, del informe. Cuando el informe dice, esta es una ideología, no dice marxismo, dice es una ideología fundamentalista, el totalitarismo, no sé qué. Te he citado 9 páginas del informe, del segundo tomo, pues, sobre el pensamiento Gonzalo. Entonces, ¿cómo puede ser que me digas que no? Pues? Bueno, me están pidiendo una pausa y regresamos. Pero, Jaime.